Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy me toca dar a mí el discipulado y hoy se está cerrando la serie de promesas, así que quiero iniciar hablándoles de Segunda de Pedro 1:4. Palabra de Dios para todos dice lo siguiente: así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Fíjate, las promesas tienen como propósito llevarnos a la meta, al plan que Dios ha trazado para nosotros. Sí, las promesas son algo que tenemos que valorar, algo que tenemos que cuidar y algo que tenemos que emprender. Las promesas normalmente buscan mantenernos cerca de Dios y alejarnos de la mayoría. Normalmente las promesas de Dios buscan que nosotros caminemos en el plan de Dios y no en nuestros planes. Dice este versículo, dice, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo. En el mundo en el que vivimos a veces es tan complejo, a veces es tan difícil, a veces hay cosas que no entendemos. Y si tú quieres escapar, sí, del mundo, si tú quieres escapar de que el mundo te arrolle o de que tú vayas, sí, a como te lleve la corriente del lugar donde vivimos, del lugar donde estamos, una de las cosas que te va a ayudar mucho es escuchar las promesas de Dios, mantenerte cerca de Dios. Fíjate, las promesas me sacan del estado donde estoy y me llevan a un lugar donde no imaginaba poder ir. Porque a veces lo que Dios nos promete son cosas locas, son cosas que no entendemos, son cosas que no están dentro de nuestros planes. Me acuerdo de Abraham, que Dios le promete, lo saca fuera de su tienda y le dice que vea las estrellas y dice que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Y primero, Abraham no, ya estaba viejo. Y dos, Sara era estéril. Entonces, lo que Dios les prometía iba en contra de la lógica, iba en contra de lo que debería ser correcto. Pero así son las promesas de Dios, porque las promesas de Dios buscan hacernos una mejor persona. Las promesas de Dios buscan que salgamos del plan que tenemos y nos lleven al plan que Dios trazó para nosotros. Las promesas de Dios tienen como propósito que nosotros, sí, salgamos de nuestra área de confort y seamos personas, sí, que caminemos en el plan de Dios y que hagamos las cosas que Dios trazó. Te decía yo, Dios le promete a Abraham que lo va a bendecir y que le va a dar una descendencia como las estrellas del cielo. Y yo me imagino a Abraham que se sacó de onda porque dijo, ¿ya viste la edad que tengo? ¿Y ya viste la esposa que tengo que no puede tener hijos? Pero cuando Dios te da una promesa, lo que necesitas es fe para poder conseguirla. Dice este versículo que Dios nos ha dado promesas valiosas, dice, confiando en ellas. O sea, debemos de confiar en las promesas. A veces Dios te va a prometer que te va a hacer hablar y eres mudo. A veces Dios te va a prometer que tú vas a ser una persona de fácil palabra y eres introvertido. A veces Dios te va a prometer que te va a dar un negocio exitoso y tú eres temeroso para emprender, porque todo lo que Dios te promete y todo lo que Dios dice no lo vas a poder conseguir con tus fuerzas, sino es Dios el que va a hacer la obra en ti. Lo que Dios promete es la meta hacia donde nos quiere llevar, pero no la vamos a conseguir con nuestras fuerzas solamente, sino necesitamos del poder del Espíritu Santo, necesitamos que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros y solamente así vamos a poder alcanzar las promesas. Todo este mes se ha estado hablando de promesas
y yo decía, yo pensaba, ¿qué les puedo hablar que ya no hayan escuchado? Pero sabes, las promesas es el plan de Dios para tu vida y necesitas fe para alcanzarlas. No es suficiente con que las conozcas, no es suficiente con que te emociones. En alguna ocasión, alguna persona se acercó a mí y me dijo, Dios quiere que yo abra un mesón del cielo aquí en la Ciudad de México. Y estaba súper emocionado, estaba súper contento. Y yo conociendo cómo son las cosas, le dije, ¿y cómo crees que va a ser? ¿Cómo crees que va a ser? No, es que Dios me dijo y estoy emocionado. Pero sabes, con la emoción no es suficiente para alcanzar las promesas. Te debe de emocionar, sí, pero también te debe de comprometer la promesa. Dice Hebreos 11:33, nueva traducción viviente, dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido y cerraron bocas de leones. Cuando nosotros recibimos una promesa, lo primero que va a impactar va a ser nuestra parte emocional. Nuestras emociones van a ser impactadas para bien o para mal, porque Dios te puede prometer algo muy bueno, pero también, como te decía, Dios te puede prometer algo muy loco. Dios te puede prometer algo que no está dentro de tu plan, que no está dentro de tu cabeza, que incluso crees no poder hacerlo. Y lo primero que te va a pegar o lo primero que te va a pasar es que tus emociones van a ser afectadas. Entonces, necesitas tú pasar de la emoción y vas a necesitar fe, vas a necesitar creer para poder conquistar la promesa. Dios quiere hacernos conquistadores, Dios quiere que nosotros seamos gobernadores y no gobernados de situaciones, ¿sí? Y es la promesa, ¿sí? Lo que Dios suelta para que nosotros seamos esos gobernantes y esos conquistadores. Pero es la fe la que nos mantiene empujando hacia adelante, yendo hacia la promesa. Así que necesito yo entender que la fe me va a llevar a conquistar, me va a llevar a tapar bocas, me va a llevar, sí, a las promesas, porque Dios quiere que yo sea alguien que viva de una manera diferente. Sabes, todos tenemos sueños, todos tenemos planes. Yo he hecho planes de mi vida desde hace mucho tiempo, pero los planes que nosotros tenemos a veces no son los planes que Dios tiene. Yo no me imaginaba compartiendo en un devocional, por ejemplo. Es más, yo sentía que no sabía compartir en un devocional, pero Dios me ha dado una promesa y entonces la fe me ha impulsado a ir hacia adelante. Si he tenido miedo, sí he tenido miedo, si he sentido miedo, sí he sentido miedo, si he sentido temor muchas veces, pero la fe me ha mantenido yendo hacia adelante, sí, siendo un conquistador, no viviendo en la derrota, no viviendo en el temor, porque todos podemos tener miedo y todos podemos sentir temor, pero una cosa es sentirlo y otra es vivir totalmente siempre en el miedo. Las promesas tienen como fin que yo tome lo que Dios es para mí. Dios tiene bendiciones para ti. Sabes, las promesas me quieren llevar a una nueva temporada. Salir de la temporada que estoy e ir a una nueva temporada. Mira lo que dice Josué 1:3 y 5. Dice, nueva traducción viviente, dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Mira, Dios le da una promesa a Moisés y Moisés muere y aquí Dios le habla a Josué y le dice, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Así que si los israelitas estuvieran en Australia, la tierra era para ellos. En Inglaterra la tierra era para ellos. En Brasil la tierra era para ellos. En África la tierra era para ellos. Lo que hacen las promesas es que nos hacen ciudadanos del mundo. Nos hacen ciudadanos del mundo. O sea, donde nosotros nos paremos, Dios nos ha llamado a vivir prósperos.
Dios nos ha llamado a vivir marcando la diferencia. Dios nos ha llamado a ser gente que vaya adelante, que impulse a otros, que anime a otros. Dios nos ha llamado a ser líderes, sí, a ser líderes en nuestra casa, pero también ser líderes donde nos paremos. Dios le habla aquí a Josué y le dice, donde quiera que pisen, o sea, si pisas en Sur, esa tierra es tuya. Si pisas en Tepito, esa tierra es tuya. Si pisas en el Estado de México, esa tierra es tuya. Si pisas en Chihuahua, esa tierra es tuya. O sea, Dios nos ha llamado a ser gente que nos apropiemos de la tierra donde nosotros pisemos. O sea, Dios nos ha llamado a que digamos, esta es mi tierra. Y las promesas tienen como propósito eso, que nosotros nos apropiemos de lo que no es, de lo que es nuestro, de lo que es nuestro. Dice este versículo, dice, nadie te podrá hacer frente mientras vivas. Sí, las promesas nos convierten en personas que podemos vencer, en personas invencibles. A veces queremos emprender algo, a veces queremos hacer algo, y no sé si te ha pasado a ti, pero antes de dar el paso ya estamos pensando en la derrota. Y lo que hace la promesa es que recordar la promesa, escuchar la promesa, volver a repasar la promesa, nos hace entender que nosotros podemos vencer. Ahora, cuando Dios te da una promesa, no te da una promesa y se aleja de ti. No te da una promesa y se va de tu lado. Le dice Dios a Josué, le dice, no te fallaré ni te abandonaré. Estoy seguro que en algún momento alguien que ha recibido una promesa se siente abandonado al no ver los resultados. Y a veces llegamos a decir, Señor, ¿por qué me dijiste esto? Si me ibas a dejar solo, si no me ibas a acompañar. Estoy lleno de miedo, estoy lleno de temor, de frustración, de inseguridad. Pero algo tenemos que tener claro, cuando Dios nos da una promesa, sí, Él no se va de nuestro lado. Él nos deja que caminemos en la promesa. En la promesa, al caminar en la promesa, nuestra fe se pone a prueba, nuestro corazón se pone a prueba, nuestro carácter se pone a prueba, nuestra actitud se pone a prueba, porque en el proceso de alcanzar la promesa, también se nos forma el corazón para administrarla. Te lo vuelvo a decir, en el proceso para alcanzar la promesa, también se nos forma el corazón para administrarla. En el proceso, que tomo hacia las bendiciones que Dios me dice, hacia las bendiciones que Dios me da, se me forma el carácter para ser un buen administrador. Un buen administrador. Recuerdo una vez que Dios me había dado una promesa y yo me había olvidado de esa promesa. Y alguien se acercó un día en mi trabajo y me recordó esa promesa. ¿Sabes? Las promesas buscan sacarte de donde estás y llevarte hacia donde Dios quiere. A veces no vas a querer tú estar ahí, pero Dios te quiere tener en un lugar diferente, a veces a donde tú quieres estar. A veces donde estás muy cómodo, estás muy a gusto, te quieres estar ahí, pero Dios cuando te da una promesa, busca llevarte al plan de Él y sacarte de tu plan. Cuando Dios le dice a Abraham que salga de su casa, que salga de su parentela y que vaya a la tierra que Él le va a mostrar, tierra donde fluye leche y miel, cuando dice ahí cómo sale el contexto, dice que Él tenía ganado, tenía animales, tenía criados. O sea, Abraham no tenía necesidad de ir a buscar nuevas tierras. Abraham no tenía necesidad, no estaba necesitado económicamente, ¿sabes? Tenía gente a su cargo, tenía recursos, tenía ganado. Pero el que él permaneciera ahí le iba a impedir ver lo que Dios quería hacer en su vida. Y sabes, a veces la comodidad
a veces la comodidad es el enemigo de alcanzar las promesas. Porque cuando estamos cómodos y decimos, ¿y por qué voy allá? ¿O por qué voy a ir hasta allá donde Dios me dice si aquí puedo estar bien? ¿Por qué voy a ir allá? Y a veces no queremos ir porque estamos cómodos y a veces no queremos ir porque tenemos miedo. Y ahí mismo en José 2:9 al 11, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive atemorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos que les hicieron ¿qué les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mira, la que está hablando aquí es Rahab, que era una prostituta y que era del pueblo de Jericó. Cuando Josué manda a los espías, ella les dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive atemorizado. ¿Sabes? El diablo sabe que tú eres hijo de Dios. Y el diablo sabe que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Y le llegan las noticias al diablo. Y el diablo tiene miedo. Y tus enemigos tienen miedo. Así que déjate de tener miedo tú y abraza la promesa. Porque la promesa quiere llevarte a la tierra prometida. Y el temor quiere mantenerte en tu propia tierra. El miedo hace que tú te quedes en la tierra que tú has escogido y la fe te lleva a ir a la tierra que Dios ha escogido para ti. Este versículo, Rahab le está diciendo a ellos, la gente tiene miedo porque hemos escuchado, hemos visto, están aterrorizados, todos hemos oído cómo Dios les abrió el camino, les abrió el Mar Rojo y sabemos lo que hicieron con los reyes amorreos y sabemos, sí, todo lo que ustedes han hecho. Ahora, no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. Dice, y no tenemos ganas de pelear con ustedes después de oír semejantes cosas. Mira, cuando nosotros conocemos a alguien que sabe pelear, sobre todo cuando éramos adolescentes e íbamos en la escuela, a lo mejor en la primaria o secundaria, que nos rifábamos por ahí algunos tiros, alguien a lo mejor se peleó por ahí. Nunca te peleabas con alguien que te iba a ganar. Nunca te peleabas con alguien que sabía pelear. O sea, siempre tú te medías con alguien que le podías dar 2, 3 cachetadas guajoloteras y lo podías privar. Nunca te peleabas con alguien que estuviera fuerte, que estuviera grandote y aparte que la hiciera para los golpes. ¿Sí? Nosotros somos fuertes. Nosotros estamos grandes. Nosotros sí tenemos poder, tenemos capacidad, no nuestra, la que añade Dios cuando nos escoge, la que añade Dios porque lo aceptamos como Padre y a Jesucristo como Salvador. Nuestros enemigos tienen que temblar, no nosotros. Sí, nuestros enemigos no quieren pelear con nosotros porque saben, sí, el poder que Dios tiene en nosotros y que nosotros podemos vencer. El enemigo de alcanzar las promesas, ¿sí? Eres tú. ¿Por qué? Porque tú tienes miedo, pero para alcanzar las promesas no depende de tu fuerza, ni de tu capacidad, ni de tu inteligencia. Es más, normalmente lo que Dios nos pide es algo que no podemos alcanzar con nuestra capacidad. Dios nos dice que seamos mansos y somos brutos. Y decimos, es que yo no puedo dejar de ser bruto. Pero, ¿sabes? Dios dice, yo puedo convertirte en alguien mejor.
Yo quiero convertirte, yo puedo convertirte en algo diferente. No necesito de ti, nada más déjame, nada más dame chance, nada más quítate, nada más no te involucres y yo puedo hacer de ti una mejor versión. Yo puedo llevarte a ti a una mejor temporada. Yo puedo hacer que tú alcances, ¿sí?, el plan correcto, ¿sí?, la meta correcta y que seas mejor de lo que tú puedes ser en tus fuerzas. Entonces nosotros tenemos que entender que las promesas de Dios no se conquistan con nuestras fuerzas y que Dios quiere llevarnos a más y que no debemos de temblar y de tener miedo. Ahora, te digo esto de que no debemos de temblar y tener miedo, pero quiero decirte la neta que yo muchas veces he tenido miedo. Por ejemplo, yo he tenido miedo a decir cosas incorrectas cuando predico y creo las he dicho, no me he escapado. Tengo miedo, no sé, a no ser, a no vivir lo que predico. ¿Y sabes qué es lo fácil decir? A lo mejor no predico. Siempre optamos por el camino fácil cuando la promesa es grande y cuando la promesa implica esfuerzo, trabajo, compromiso y convicción. Pero lo fácil resulta difícil. Entonces, nosotros tenemos que entender quiénes somos y entender eso. Dios tiene promesas grandes para nosotros, aunque nosotros somos pequeños. Sí, soy pequeño, pero Dios tiene promesas grandes para mí. Y yo no soy lo que la gente dice, sino yo soy lo que Dios dice. Y yo puedo ser mejor porque Dios tiene un plan mejor para mí que el que yo tengo. Y yo puedo alcanzar promesas porque Dios, sí, es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia. Aunque no merezco las cosas, Dios me las da. Me da las bendiciones, pero también me da las oportunidades. Juan 3:1, verso 1 y 2, perdón, Juan 3, verso 1 y 2 dice lo siguiente, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No podemos nosotros, o no podríamos nosotros hacer muchas cosas que hacemos si no fuera porque tenemos a Dios. No podríamos nosotros cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. No podríamos dejar de hacer daño a las personas si no fuera porque Dios está cerca de nosotros, porque Dios nos acompaña, porque Dios extiende su mano sobre nosotros. Entonces, nosotros podemos mandar señales, nosotros podemos ser diferentes, nosotros podemos alcanzar promesas, nosotros podemos ser bendecidos, nosotros podemos ser buenos padres, buenos hijos, buenos empresarios, nosotros podemos tener victoria y nosotros podemos ser prósperos, aunque no tengamos recursos, porque Dios está de nuestro lado. Porque Dios está con nosotros. Si tú tienes un desafío delante de ti, tienes un trabajo nuevo delante de ti, tienes una misión nueva delante de ti, tienes que hacer algo nuevo que te está causando nervios, que te está causando miedo, que te está quitando el sueño, que te está llevando a tener ansiedad, quiero decirte, Dios está contigo y tú puedes tener victoria porque no vas solo en este proyecto. Dios te acompaña, Dios te sostiene y nunca te va a abandonar. Amén y amén. ¿Oramos? Espíritu Santo, tú eres Dios. Espíritu Santo, tú eres Rey. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú vayas delante de nosotros en todos los proyectos que tengamos, que tú quites, poderoso Dios, todo temor y nos ayudes a entender que tus promesas,
a veces no son entendibles, no tienen lógica, no se alinean a lo que nosotros creemos y queremos. Pero sabemos que tú, Dios, tienes un plan grande para nosotros y quieres hacer algo diferente de nosotros. Quita todo miedo, quita todo temor. Ayúdanos a tener nuestra mirada siempre en ti y a tener fresca la promesa. Te pido que bendigas a la iglesia, que bendigas a cada congregante y que tú, poderoso Dios, nos impulses, nos recuerdes, nos hables y que tú nos recuerdes si nos has dicho algo y lo hemos pasado por alto, lo hemos dejado ahí en el baúl del olvidado, que tú, poderoso Dios, nos lo recuerdes. Tal vez nos has hablado acerca de algo que quieres hacer de nosotros y nosotros hemos dudado de nuestra capacidad. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos que nos perdones. Tal vez has dicho que vas a hacer algo con nuestra familia y como no lo hemos visto, estamos hoy frustrados o desanimados. Yo te pido que nos perdones, Dios, y te pido porque tú nos ayudes a ser personas que confiemos no en nuestra capacidad, no en nuestra fuerza, no solamente en nuestro talento, que usemos nuestra fuerza, nuestra capacidad y nuestro talento para que tú, poderoso Dios, te glorifiques, pero que tomemos de ti para ir al plan que tú has trazado. Bendice nuestra vida, Dios, y glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.